Recibimos a Santiago Cedrés, que es médico internista y sexólogo, para hablar de justamente este tema, la entrada a la sexualidad tardía. Santiago, gracias por estos minutos primero que nada. Por favor, encantado de venir. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, empecemos, ¿no? Digo, básicamente para saber... Sí. Antes que nada vamos a aclarar que estamos dejando fuera a aquellas personas que lo hacen por una convicción religiosa o por un tema físico, enfermedad o llámese lo que sea, ¿no? Claro, Porque bueno, perfecto. ahí hay... Digamos una persona que esté en condiciones, no apta, Exactamente. digamos, que Eso pueda. es. Porque es bien distinto cuando Sin duda. uno es que decide libremente no hacerlo por motivos religiosos, cual sea, o cuando uno quiere pero no puede, Claro. por algún motivo, orgánico o psicológico, ¿no? Psicoemocional. Muchas veces, bueno, es frecuente este motivo de consulta en el debut sexual cuando la persona siente que es más tarde que ya lo debería haber hecho. Que estadísticamente los iguales ya debutaron, los pares, o que genera insatisfacción. ¿Por qué? Por la inseguridad que genera, por la ansiedad que genera, porque dicen, bueno, quizá no puedo, quizá quedo en ridículo, quizá si cuento que no he tenido experiencias sexuales, Claro. esto me va a jugar en contra, no voy a poder, ¿cómo es? No voy Más a... para los hombres. Mucho Sigue más siendo para los complicado hombres, para los porque es un para estigma ustedes. cultural brutal de la presión de rendimiento sobre el varón con respecto a lo que es sobre la mujer, la sexualidad del varón que es más activa, que es el que tiene órganos externos que se ven, que es el que no puede disimular la disfunción, porque una disfunción eréctil no se puede disimular, cuando la mujer quizá la pilotea de alguna manera, su rendimiento sexual, y esto genera estigma y mucha presión social también de que qué va a decir después, qué va a comentar después si no pude, si no le alcanzó, si no le gustó, si fue insuficiente el tiempo, la duración, si las características no fueron adecuadas, y esto presiona. Y a veces presiona y predomina el miedo, y el miedo que genera inseguridad. Entonces eso lleva a veces como a ir eludiendo el momento, o porque no está la persona adecuada, o porque el escenario sexual no es el adecuado, o porque tengo temor de rendir y de que me vaya mal, ¿no? Y a veces en algunas personalidades aparecen todas las conductas evitativas, lo que hace que este momento se postergue en el tiempo, ¿no? Quiero preguntarte, porque hay una encuesta nacional de comportamientos reproductivos en la adolescencia y en la juventud, que la lleva adelante el MIES, y lo que dice es que la edad de la primera relación sexual es de 17 años para las mujeres y 15 para los varones, ¿no? ¿Qué pasa con ese joven o esa joven que empieza a extender, ¿no?, ese momento, pensando en esto que estás diciendo, en la timidez, en la propia cabeza, ¿no?, Sí. de una persona? ¿Es peor y se vuelve más difícil con la distancia en tiempo? Claro, y ahí depende mucho del vínculo que tenga la persona con su sexualidad. Entonces, lo que uno no recomienda nunca en la consulta médica es que se tenga relaciones sexuales porque hay que hacerlo. Claro. Para pertenecer al grupo, porque yo soy el último y no puedo ser el último, porque uno tiene que vivir su sexualidad a los tiempos de uno y con una sexualidad que lo identifique a uno como persona, ¿no? Uno no puede caretearla, le digo yo a los adolescentes, a veces no es momento de rendir para nadie, y entonces tiene que ser tu momento cuidado, protegido, en un ambiente de respeto, de aceptación, de confianza. Eso es fundamental, porque a veces acompaña la frustración sexual de la primera vez cuando no fue placentero, cuando no fue adecuado, acompaña el resto del camino sexual. Muchas disfunciones sexuales después tienen como génesis que el debut sexual no fue bueno y quedó como una marca, ¿no? Hoy hablábamos con los chicos y era un tema de generación, ¿no? Nosotros pensamos que quien debuta hoy sexualmente hay como otra apertura y otro diálogo social. Bueno, estamos hablando hoy de esto, nuestros padres tienen también otra... Pero en otro tiempo obligaban a los varones a debutar sexualmente el momento que el padre quería, básicamente, Sí, ¿no? sí. O la Porque era hija como... del tío, o... Era sí, como ¿no? cuando el adulto quería, el chico tenía que debutar. Entonces era... Y lo llevaban quizá al ambiente para debutar, que quizás no era lo más adecuado para alguien al prostíbulo seguramente, que lo llevaba o el tío canchero o el padre, cuando el varón tenía que... Muchas veces no era su momento, no era el contexto adecuado, y con esto un ambiente donde predominaba mucho también lo que es los estereotipos de género, el machismo muy predominante, la devaluación de la figura de la mujer como equidad de género, o mujer como ser sexual, ¿no? La mujer que una cosa es la mujer sexual y otra cosa es la mujer madre. Entonces, esa disociación muchas veces acompaña a la persona el resto de su vida. Hoy por hoy es menos frecuente, por suerte, que el varón debute porque lo llevaron y lo obligaron porque era el momento, y sea más una opción personal. Ahora, capaz que hay adolescentes que están iniciando ahora su vida sexual y nos están mirando, y nosotros justamente estamos preguntando a los televidentes cómo fue el debut sexual. Y hay a veces muchas expectativas al respecto, y no quiero generalizar, pero en muchos casos se da que en realidad
no queda para el olvido, no es que sea la experiencia que tienen en la mente. ¿Es normal esto? Claro. Porque claro, al tener la inexperiencia, bueno, quizás no llega a satisfacer No, y además o tenemos las decepciona. imágenes idílicas de lo que significa la primera vez y el novio y el romance. Entonces está bueno decirle la pregunta está excelente porque en todo lo que es el comportamiento sexual, la evaluación de cómo a uno le va o qué placer tiene uno depende de las expectativas que tengo. Claro. Y entonces, como tú decís, la primera vez muchas veces es donde juega la inexperiencia, la inseguridad, los nervios, que es clandestino, tú leías hoy de lo que era la vía pública o que no es el momento más adecuado, el miedo a la anticoncepción, el miedo al contagio de algunas enfermedades de transmisión sexual, el miedo al embarazo, ¿no? Entonces, todo eso se pone en juego, el uso para el varón de métodos de barrera, si la mujer ya está tomando anticonceptivos o no, si es que el debut es en un contexto heterosexual o no. Y eso muchas veces no es la plenitud sexual, es un aprendizaje la sexualidad, como muchas otras áreas de nuestra vida, donde el entrenamiento nos hace, muchas veces la función va siendo al órgano y va siendo a la vivencia de la sexualidad, la experiencia juega siempre a favor. Claro. Entonces es un momento donde tiene una experiencia cero, donde se va a tirar al agua en el debut sexual y siempre lo ideal es en un ambiente protegido y es en un ambiente de una correcta educación sexual, ¿no? Y ahí voy a los centros educativos, ahí vamos a la familia, a la comunicación sexual con los padres, la comunicación sexual con los pares, porque ¿cuánto daño hace cuando los parámetros de calidad para el adolescente o la adolescente que va a debutar es la pornografía? Sí, claro. Entonces, en cuestión de rendimiento, de tamaño, de duración, de gemidos, nada más lejos a veces que la realidad. Cuando uno conecta solo la sexualidad con el rendimiento y cuando la sexualidad se trata de otra cosa, de la conexión con uno, del sentir, de poder comunicar lo que uno quiere comunicar. En realidad, la salud sexual de la Organización Mundial de la Salud la define como la capacidad de tener experiencias sexuales que lo realcen a uno. Claro. Para comunicarse como persona, para vincularse con el placer, pero no con el rendir, el mandato de tengo que durar tantas veces, tengo que tener este tamaño, tengo que alcanzar tantos... ¿Sabes? Me llevas a una cosa que hoy charlábamos también, que mucha gente, por ejemplo, sobre todo grande o que tiene mucha timidez, son otras edades que tienen mucha timidez, recurren, por ejemplo, a la función de la prostituta, digamos, porque se sienten como más, mejor atendidos, como que además de cumplir con la función física, digamos, pueden charlar. Hay como una... sigue siendo, como, digamos, como también gran aliada y aliados desde el otro lado también. Sí, no se puede generalizar, pero de hecho tiene un rol social importante, los trabajadores sexuales o los profesionales sexuales, que en diferentes contextos, una cosa es la persona que va a debutar, otra cosa es la persona que quiere tener relaciones sexuales porque no encuentra una pareja o prefiere no estar en redes buscando sexo expreso o sexo más casual y prefiere, o en el debut tardío también, cuando el miedo es a no poder, a no alcanzar. Cuando uno habla, es importante definir del debut sexual de qué estamos hablando. Estamos hablando, hasta cuándo uno se considera virgen, ¿no? Una cosa es las relaciones sexuales con sexo oral, por ejemplo, otra cosa es la autoestimulación o la heteroestimulación, la masturbación compartida, y por debut sexual se entiende la penetración, una relación sexual con penetración. Más allá de que tenga orgasmo o no, que tenga eyaculación o no, el sexo con penetración es lo que uno dice, bueno, esto es cuando culturalmente se deja de ser virgen. Y entonces acá tenemos toda la gama de contextos culturales donde la mujer tiene otro mecanismo compensatorio, decimos, hace otro repertorio, pero no la penetración vaginal porque quiere mantenerse virgen hasta el momento de que llegue la persona adecuada o del matrimonio. En algunas culturas cada vez menos ¿Sigue acá. existiendo? Cada vez menos. Cada vez menos. Por suerte la sexualidad está más sobre la mesa, lo vemos ahora. Digo, no es que esté mal. No, claro, porque, es respetable, pero es mucho menos frecuente. Porque hay otras aperturas, otras formas de ser sexual, ¿no? Cada uno busca su identidad y en eso hay mucho más apertura. Que la sexualidad no es más convencional y hay que hacerlo de esta manera con esta persona, sino que hay más apertura a la diversidad sexual, en el sentido de los lugares, los contextos. Por suerte hay menos prejuicios a la hora de la vivencia. Igual, hablando, vos decías... un tema cultural, ¿no? Y también hay sociedades en el mundo en donde hoy en día parecen como prescindir del sexo, como si en realidad no fuera parte importante de sus vidas, ni siquiera lo necesitan. ¿Cómo se explica eso? Vos viste qué misterio. Eso es bien interesante lo que estás diciendo. Porque estamos hablando, por un lado, el debut sexual tardío, que nos parece como algo súper extraño, pero en esta parte del mundo. En esta parte del mundo, pero en realidad hay otras en las que en realidad quizás no tienen sexo. Va también al Uruguay, ¿no? No sabés la cantidad de pacientes que van a la consulta y dicen, dígame, doctor, ¿por qué yo tengo que?
¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué me tiene que gustar? ¿Por qué es algo...? Entonces ahí viene todo el lugar de la sexualidad como Una derecho. palabra que es durísimo, que me parece que no tiene que ver, que es normal. Claro, No, es normal, claro, soy claro. normal así, tengo algún problema en realidad y tiene su lugar. La sexualidad, yo siempre digo que la sexualidad es el comportamiento humano más complejo. Y hay tantas vivencias de la sexualidad como personas. Entonces, cada uno busca su identidad sexual, cada uno busca su estilo sexual. A ver, todas las parejas son diferentes, todos los varones son distintos, todas las mujeres son... Y buscan un camino hacia la sexualidad que lo satisfaga como persona. Entonces, cuando te preguntan, ¿no será que yo soy asexual? Porque no quiero realmente, nunca debuté y no quiero. El sexo es algo que ahí transitamos desde la adicción al sexo hasta la fobia al sexo. La ansiedad extrema por presentarse a la relación sexual, la fobia a los genitales, la fobia social, muy frecuente. Nunca y lo que pensé como una fobia. lleva un peso para al paciente que me dice, yo entro en crisis de pánico cuando me vinculo con otra persona del sexo opuesto, no sé las técnicas de cortejo, no sé cómo hablar, no sé cómo vincularme, no sé cómo sexualizar mi vida. Y ahí vamos un perfil muy cibernético, muy gente muy adaptada a estar encerrados en el cuarto. Claro. Y ahí Y se eso sienten también es mucho seguros. más frecuente en los adolescentes de ahora, donde los vínculos son virtuales, con los juegos, con los amigos, con el sexo virtual, con el chat erótico. Y cuando me presento en persona frente a otra persona que supuestamente me debería gustar, me debería motivar y me debería despertar la respuesta sexual, no entiendo qué me pasa porque no sé vincularme. Pasa pésimo, Porque además. no lo aprendí. Claro. Pasa con un nivel Horrible, de ansiedad claro. y de angustia, Adriana, de angustia que el paciente va y te dice, mirá, yo soy fóbico al sexo, soy asexual, soy normal. Y no, es que es un camino que tenés que hacer, tenés que transitar, tenés que madurar, pero es una búsqueda que muchas veces se ve postergada, porque toda la virtualidad desplazó a la presencialidad. No, y además lo que debe seguir costando ir a una consulta a plantear estos temas, ¿no? Horrores. Porque Imagínate. digo, si le cuesta Horrores. vincularse, y presentarse frente a un médico y decirle todo esto que vos estás contando... Contar las malas. Porque estoy seguro que además si se lo pudiese contar a algún referente o alguien de la familia, un amigo, el amigo le diría, o la amiga le diría, no, tenés que ir al médico, pero capaz que ni así se deben de animar de contárselo a alguien. Es muy difícil poder ponerlo sobre la mesa, hablarlo y hablar esto. Mira, me pasa, muchos pacientes me cuentan, mira, tuve años para poder decir que a mí me daba pánico encontrarme sexualmente con alguien. Seguro. Hasta que pudo, o escuchó esto, o se pudo poner un nombre y me dice, a mí me está pasando esto. Claro. Yo tengo ansiedad frente al debut sexual, por eso lo estoy postergando en el tiempo y no me puedo... Entonces, no es porque tengo una disfunción eréctil que no puedo tener relaciones sexuales. No es porque la mujer tiene un vaginismo, que es otra disfunción sexual, que es cuando tiene contracciones de la musculatura vaginal que impiden la penetración. Eso le decimos matrimonios no consumados. Son matrimonios que hay muchos, donde no logran consumar el coito por un montón de disfunciones sexuales. Esto es otra cosa. No puedo ni enfrentarme a la situación erótica porque me da un pánico. Quiero preguntarte, para también, ¿no? ¿Cómo superan esas personas, que me imagino que capaz que conoces alguno o has tenido como paciente? Claro. ¿Cuáles son las herramientas? Y hasta pienso en el que esté mirando y le esté pasando, qué pique, ¿no? Podés pasar vos para... No digo solucionarlo porque tampoco lo planteo desde el problema pensando en cada uno, pero para arrancar superarlo. por lo menos. Claro. Claro. Sí, claro, ¿cómo hacer? Y acá la medicina sexual está todo ya pautado, hay un montón de protocolos de tratamiento, de abordaje terapéutico y farmacológico. Hay abordajes farmacológicos también para disminuir un poco la ansiedad del momento, porque son personas que hacen crisis, o puede llegar a la crisis de pánico, puede llegar a un paciente me decía, no puedo dejar de transpirar, porque le genera una ansiedad muy importante. Y terapia cognitivo-conductual, hay un montón de terapia cuando uno se enfrenta al estímulo fóbico que le genera la ansiedad y hay recursos para poder moverse en eso, ¿no? Y ponete a pensar, perdóname que te corte, ¿no? Vos lo aplazaste porque no pudiste, por el motivo que sea. Tenés que contarle a otra persona con la que te vas a vincular, que por ahí tenés cerca de 40 años y no tenés cero experiencia. Ya ese es otro motivo de conflicto para tu cabeza que viene complicada desde hace un montón de años. No le voy a decir nada para que no se asuste o para que no para que no piense que soy alguien porque rara. Y cada vez es peor, porque cada vez te sentís más viejo. Por eso. Vos primero son 40, después son 43, 40. Y les tengo que decir que no tengo experiencia sexual. Tenés que explicar además eso. Pero es terrible. Cuando está la presión esta de que la sexualidad está tan arriba de la mesa a veces, que está tan sexualizado todo, que uno si no se siente un ser
ser sexual potente no se considera normal, o no es como un bicho raro, Sí. como se percibe uno. Sí. La autoestima sexual está hundida absolutamente. Entonces hay que remontarlo desde muchos lados. Lo que es la seguridad personal, se trabaja mucho en lo que es la educación sexual. Uno a veces se educa y a veces para saber sexualmente cómo responde el organismo de la mujer, está muy lejos de lo académico. Uno puede saber mucho y ser un profesional muy exitoso, pero sexualmente ser un analfabeto desde el punto de vista sexológico. Porque no sé, pienso que la sexualidad es la anatomía o es lo ginecológico, lo urológico, y es aprender a provocar en el otro, a respetarse uno, a saber cómo uno funciona. Eso es la sexología clínica. Santiago, ¿sabes que hace un tiempo nos comentaba otra sexóloga, amiga de la casa, Vivian Dufo, que hizo, digamos, un estudio y que algunas profesiones están más ligadas, algo por ahí el pasado lo dijiste, pero a este debut tardío? Sí, hay, viste que hay, así como hay personalidades y perfiles de estructura psíquica que ya vinculan más a una profesión que con otra, a veces las profesiones que se relacionan más con lo que es el arte, la creatividad, hay profesiones donde hay más repertorio erótico, donde uno se anima a explorar más cosas, donde es menos concreto, menos... Claro. Uno lo que busca y lo que promueve en la consulta clínica, uno como padre, uno como educador sexual también, es la salud sexual y poder tener una sexualidad sana y poder abrirse a encontrarse y a buscarse uno mismo el estilo sexual que tenga. Claro. Cuanto más estructurada es la persona, que esto lleva a veces a personalidades o a profesiones mucho más concretas, menos abstractas y menos creativas, uno tiende como a bajar a un modelo sexual mucho más coitocentrista, mucho más falocéntrico, donde lo importante es el falo, la erección y todo pasa por la relación sexual coital, cuando la satisfacción no tiene nada que ver con eso. Claro. Ni con la duración ni con el tamaño, no tiene nada que ver. Claro, funciona mucho mejor cuando no te centras en eso. Claro, exactamente. Quiero leerte, no te voy a preguntar cuáles para no entrar en un sinfín. Dale. Pero quiero leerte un mensaje que manda Estela, ¿no? Que nos cuenta que se casó de 39 años y la experiencia que tuvo no fue la mejor, pero era su esposo, y después quedó viuda y nunca más tuvo pareja, porque su mente siempre siguió presente el tabú durante mucho tiempo que le cargaba a la familia en cuanto al sexo. Y me dispara una pregunta que puede pasar, qué fuerte, ¿no? Que hubo un tiempo en donde hubo una relación sexual activa, una vida sexual activa, y que de repente por un hecho puntual haya un quiebre y nunca más. Sí, eso es muy frecuente. Lo que decimos a veces es el síndrome del viudo o el síndrome de la viuda. Es la persona que cuando culmina su vínculo sexual con su pareja, se da de baja sexualmente. Entonces después a veces nunca logra poder remontar esa situación. O cuando pasaron muchos años y al volver a reiniciar la vida sexual funciona horrible, entonces van al sexólogo por eso, o porque no se habilitan nuevamente para el encuentro sexual. Y ahí la educación sexual tiene mucho que ver, y ahí la cultura tiene mucho que ver. Abrir la cabeza un poco. Abrir la cabeza. La cultura donde la sexualidad forma parte de nosotros, todos somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Lo que va cambiando con las diferentes etapas en la adolescencia, en el joven, en el adulto mayor, es la vivencia de la sexualidad, es cómo nos expresamos sexualmente, claro. Pero la sexualidad siempre está, y la sexualidad no es la genitalidad, eso es otra cosa que tenemos que... Es mucho más. La sexualidad es cómo nos miramos, cómo nos besamos, cómo nos acariciamos, cómo nos comunicamos. No es un tema de que sexualidad es genitalidad y genitalidad es coito. En realidad hay que deshacer eso, realmente hay que deshacer esa estructura y esa presión donde estamos invitados a una vivencia de una sexualidad mucho más amplia. Y está mucho también en la cabeza, ¿no? Sí. El tener una cabeza, digo, el cerebro sano y predispuesto es importante. El gran órgano sexual es la cabeza. La sexualidad no pasa por la genitalidad, pasa por cómo uno vive, por cómo uno se siente, por cuánto uno se habilita, por cómo los mecanismos de regulación que uno tiene. Y ahora nos vamos de la fobia a lo que era la adicción al sexo también. Bueno, ¿cómo puedo regular mi instinto, mi pulsión sexual de una manera que me sea operativa para mí, que sea placentera, que me traiga y que me conecte con el placer y con lo que yo quiero para mí? Muchas veces uno deja de hacer lo que quiere para uno porque tiene que cumplir con estándares sociales, con requisitos, o con que mi pareja me pide y no puedo decir que no. Claro. No puedo seguir diciendo que no porque me está presionando, y muchas veces la diferencia de ritmos sexuales en la pareja... ¿Es contraproducente eso? ¿El pedido contra él? ¿Me explico? Sí, porque genera, muchas veces intimida al otro, muchas veces... La presión siempre es enemiga del placer. A todo nivel. O sea, te exigen tanto que al final dejas de ser vos. La presión para hacer sexual, lo que el otro quiere que vos seas. Y a veces lo más frecuente es que pasa, la mujer es tanto lo presionada, lo más frecuente, ¿no? A veces es a la inversa.
presionada se ve cuando está en una pareja heterosexual por el varón, que dice, bueno, está cedo porque sé que si, me dicen las pacientes, si no cedo, está de mal humor, queda con una trompa larguísima, sé que voy a tener problemas porque esta tensión sexual empieza a salpicar para todos los aspectos de nuestra vida, o con los chiquilines, y no, justamente termina cumpliendo. lo que busca, Esa mujer termina cumpliendo, marcando nada más, tarjeta, marcando ¿no? tarjeta, Es como sí. marcando tarjeta. Claro. Y justamente se trata de otra cosa. La sexualidad se trata ¿Y si de que vos pasa te la sientas inversa? bien. Muy frecuente también, ¿eh? La mujer que dice, Porque- no podés no rendir. No podés Claro, estar porque en realidad siempre listo, ¿eh? pensamos que la mujer Sí. no, Sí, capaz sí, que no sí, tiene... sí, sí, ¿Y si el hombre no tiene ganas? El hombre es el que tiene que estar como el Boy Scout, ¿viste? Por eso. Siempre listo, Sí, siempre sí, atento, sí. siempre con una erección, siempre demorar lo que la mujer quiere para poder que ella tenga un orgasmo porque no puede tener la eyaculación precoz. También otra disfunción sexual súper dramática Claro, para el varón, claro. que también es una disfunción que no se puede disimular. Entonces hay un montón de requisitos donde cuando querés vincularte con la sexualidad sana, eso implica sexualidad placentera. Y para sexualidad placentera, alejate de la presión de rendimiento y vinculate con cómo te estás sintiendo y lo que querés. Lo que querés para vos. No hacer nada porque el otro me pide, y eso en el debut sexual se trabaja mucho. No hacer nada cuando sentís que no estás pronto o pronta, sino hacer cuando tengas ganas, porque sentís que es el momento adecuado para vos. Ahí la sexualidad te construye. Si estás presionado o presionada, si tenés que, por cualquier motivo, Sí, porque claro. tenés tal edad y no debutaste todavía, o porque quiere más ritmo de lo que la pareja de lo que yo puedo dar, o porque siento que no es igual a la película porno, o lo que me contó mi amigo o mi amiga que debería ser, O por cosas externas. O por cosas estoy que- mal en el claro. trabajo y no estoy con la cabeza en eso, yo qué sé. que no tengo ganas, o que estoy con otros problemas, o que estoy viviendo otras situaciones. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, habilitarse al placer cuando uno siente que es el momento. Entonces en el debut sexual trabajamos mucho eso. Y en terapia sexual ayudamos a que el debut sea placentero por todos lados. ¿Querés? ¿Tenés ganas? No. ¿Por qué es un problema que no has debutado? ¿Por qué es un problema? Bueno, es un problema porque los demás ya debutaron a esta edad. Bueno, no. Esto es un problema cuando a vos te genera insatisfacción por vos. Claro. O porque no podés, o porque en la pareja no se ha dado el momento y te llama la atención. Que muchas parejas jóvenes acompañamos que nos dicen, llevamos tantos años y estamos como una pareja de asexuales. O parecemos de 80 y tenemos 20. Y capaz que los de 80 tienen más Pero claro, más que vida se- sexual que se habilita No, mucho más. Y otra cosa que quería, como con el tema de la señora que quedó viuda, ya porque vos No, tenés porque otro. tiene que ver con lo que vos dijiste recién, pero Ah, dale. dale, dale. No, pero dale. No, dale. porque también hay como una presión social de que la persona tiene que seguir en un duelo casi eterno y no puede vincularse sexualmente y rápidamente porque está muy mal visto. Es como que uno no hizo el duelo de la persona, es como que le estaría faltando el respeto al difunto. Sí, es brutal. Y ahí está la capacidad que uno tenga de soltar. Está. En tus afectos, ¿viste? Vos llega un momento, bueno, hay etapas en la vida, hay momentos que tenés que soltar para recibir porque la vida sigue y tenés que habilitarte al placer, tenés que habilitarte y muchas veces cuando hay un momento de esto de viudo, ¿sabés quién juega más en contra de que la persona forme una nueva pareja? Sus hijos. Sí. Ah, Sus hijos son los que no habilitan porque se niega la sexualidad del padre o de la madre, Sí, claro. y son los que más ofician de, entonces vienen y nos dicen la pareja, estamos juntos hace un montón de años, pero yo a mis hijos no le puedo contar y la otra parte, la otra pareja Claro. tampoco le podemos contar porque no nos habilitan a encontrarnos. Qué tremendo Nuestra eso. sexualidad Sí, parece tremendo. que hubiera terminado. Sí, sí. Entonces todo un tema cultural, Hay una- los hijos de claro. generaciones jóvenes, ¿eh? sí. Que te corté, No, porque perdón. hay una persona que nos manda que su primera vez fue a los 18, esperaba algo estupendo, pero dije, será así, pero después comenzamos pasito a pasito, gracias a Dios, llevamos 50 años de casados, me imagino, 2 hijos, 6 nietos, y ahora mi esposo ya tiene 71 años, ya se hizo todos los chequeos, necesita una pastilla, pero todavía tranqui, no la ha tomado, nos manda. Me han hecho reír siempre, me gustan estos temas, pero digo, tiene que ver 71 años, Claro. y es un tema en la casa. Sí, O sea, claro, que está arriba de la mesa. Sí, claro. sí. Y mira que es muy frecuente eso, ¿viste? Pasito a pesito, suavecito, como Luis Fonsi dijo. Empezar como de a poco, y sí, siempre el debut sexual es un aprendizaje, como cualquier conducta humana. Uno a medida que va entrenándose sexualmente es cuando va logrando su mayor performance y la performance del otro. De hecho, lo que uno más lo define como amante también es cuánto bien le va a la persona, pero cuánto placer es capaz de provocar también. Entonces, ahí la experiencia juega mucho y no tener la vara de, yo insisto de nuevo, con lo que le gusta a mi amigo o mi amiga, con la película porno, con lo que vi en el cine. No, se trata de otra cosa. La sexualidad se trata de conectarse con uno mismo y uno es mejor sexualmente cuanto más placer recibe y cuanto más se construye con la vivencia de su sexualidad. Eso es bien importante dejarlo en claro, porque Obvio. para salir del modo rendir,
o de la presión sexual de la sociedad, ¿no? Quedó por ahí sobrevolando la adicción al sexo, porque hablamos de la fobia, pero exacto. no de la otra punta. Muy frecuente, y se dice que es la eso. adicción más frecuente y la menos evidenciada, porque a veces la sexualidad, como forma parte de nuestro ser en el mundo, hay personas, y hay muchas personas, que toda su vida gira en torno a la sexualidad. Y esto, a veces la doble moral que antes aplaudía al varón y condenaba a la mujer en tener una vida sexual hiperactiva. Una cosa es tener una vida sexual con un ritmo hiperactivo, donde tiene muchas relaciones sexuales por mes, después por semana, después por días, y después es cuando se pierde el control. Cuando la persona pierde su mecanismo de control, y así como está la adicción al porno, está la adicción a la sexualidad. En momentos de ansiedad, en momentos de estrés de cualquier tipo, de académico, del estudio, de los exámenes, del trabajo, empieza a consumir sexualidad, ¿no? A nivel profesional, como decías tú hoy, con profesionales sexuales, o el consumo o la masturbación. Entra a tener conductas sexuales compulsivas, que ahí es cuando ya, para poder concentrarme, tengo que tener relaciones sexuales o tengo que tener masturbación, es ahí cuando empieza a venir el problema, ¿no? Cuando toda mi vida está centrado en un aspecto que debería ser un aspecto de una fuente de placer y está siendo como una preocupación. Personas que tienen 4 o 5 relaciones sexuales por día, si no, no se pueden concentrar en el trabajo. Además tiene que en ver, el me imagino, estudio. estábamos hablando de la otra punta que la pasaba mal, seguramente también en el punto Obvio. la pase mal. La pasa horrible Claro. y la padece la pareja. Cuando es con la pareja con la que un adicto al sexo o una adicta al sexo, es difícil de acompañar, Sí, ¿no? claro. Y terapéuticamente es todo un desafío para nosotros los médicos sexólogos para poder acompañarlos. Una cortita que es leyenda urbana, sí o no, o quizás. O ni. ¿Se debe tener el debut sexual con alguien experimentado? No. No. Bien. Muchas veces lo más rico es el aprender juntos, ¿no? Esto en los adolescentes siempre busco, que el debut sexual buscan que sea desparejo. Entonces, desparejo en edad o desparejo en experiencia. No, con un par perfectamente, a veces es la forma más linda de aprender y de construirse. Santiago Cedrés, médico internista y sexólogo, muchísimas gracias. Muchas por gracias. estos Un minutos. placer siempre venir. Despejaste un montón de dudas y seguramente a la gente le sirvió también, ¿no? Claro que sí. Tenemos alegro. miles de mensajes. No, es impresionante. Impresionante. Es un tema... Y hay uno que agradece especialmente, acá dice, buenas tardes, me parece muy bien lo que dijo el médico, que todos los adolescentes tienen su tiempo y la mayoría de mis compañeros de facultad ya tuvieron relaciones sexuales y yo no. Al principio me sentí inferior, pero ahora lo que dijo el médico me siento mejor. Muy bien, Claro, muy bien. ganamos. Me alegro. Sí. Qué suerte que Ayudamos a viniste. uno, Sí, totalmente. Qué suerte que viniste. Como Bárbaro. siempre, un gusto. Gracias. Un placer, Gracias. gracias.